Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hit Click. Bueno, qué emoción estar acá de vuelta. Mi nombre es Oli. Bueno, primero que nada quería agradecerles un montón por toda la repercusión del capítulo anterior, nuestro primer episodio. Gracias por todo el cariño, todos los mensajitos, los comentarios, el amor que nos dieron y recibimos. Me pone muy feliz, estoy muy agradecida. Realmente tengo muchas ganas de seguir haciéndolo, así que eso, gracias. Bueno, en este nuevo episodio de hoy vamos a tener un formato un poquito distinto al anterior. Para aquellos que no vieron el primer episodio de Hit Click, básicamente lo que hicimos fue agarrar lo que para nosotros era una marca que era un caso de éxito, como Rode, y analizar un poco su estrategia de comunicación, crear teorías al respecto y entender un poco como por qué están una RF a nivel marca, comunicación y por qué logra lo que logra en sus consumidores básicamente y cómo forma un universo tan sólido. Hoy en este episodio vamos a hablar de un tema que, como pueden ver en el título, es dirección creativa en artistas. Y voy a dar mi opinión al respecto. Y vamos a hablar un poco de qué es la dirección creativa, qué conlleva, por qué es tan importante su presencia en un proyecto artístico. Vamos a ver algunos ejemplos de artistas que me parece que son como grandes referencias del uso de la dirección creativa en sus propios proyectos y carreras. Así que si sos artista, este episodio es para vos. Espero que te pueda servir y que te pueda llevar un montón de herramientas piolas para incorporar a tu trayectoria y tu carrera como artista. Sin más preámbulos, vamos un poco a qué es la dirección creativa, ¿no? Y charlando un poco de esto con Sophie, la founder de Hans, llegamos a una definición de qué es la dirección creativa para nosotras. Así que se las voy a leer. La dirección creativa consiste en el pensamiento, la conceptualización y la materialización de ideas para un proyecto, asegurándonos de que todo esté alineado y que responda a un mensaje puntual o posicionamiento específico. Gracias a la dirección creativa, puede lograr una homogeneidad entre todos los touchpoints o puntos de un proyecto. No solo en cuestiones de diseño, sino que en todo lo que representa la marca, tanto a nivel visual como de contenido conceptual. Básicamente lo que queremos decir con esto un poco es que la dirección creativa va a ser aquello que nos ayude a poner un ancla en un norte y que todas nuestras decisiones respondan un poco, vayan hacia ese norte, ¿no? Entonces nos va a permitir ver nuestro proyecto como artistas de una manera y con una perspectiva mucho más grande que nos permita poder tomar un montón de decisiones que nos ayuden a lograr objetivos de una manera mucho más 360 y que todas nuestras decisiones que tomemos a lo largo de nuestra carrera o de nuestro proyecto no sean decisiones aisladas y al azar, sino que tengan una coherencia entre sí mismo hilo conductor, ¿no? No va a pasar, por ejemplo, si sos músico solo por la elección de la portada de tu single o de tu álbum o la dirección creativa de un videoclip, sino que va a estar en cada rincón, en cada detalle, decidiendo cómo va a ser tu puesta en escena en un show, cuáles van a ser las visuales, con qué tipo de fotografía te vas a identificar, cómo van a estar tus canciones escritas en Spotify, cómo van a ser tus outfits, si es que te maquillás, cómo te vas a maquillar, cómo van a ser tus videoclips, qué estética general vas a manejar, qué tipo de comunicación vas a manejar, y así, etcétera, 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 pusheando desde todas esas decisiones hacia un mismo norte y hacia un mismo objetivo en general. Esto va a ser la dirección creativa, es como este gran universo que va a abrazar a todo nuestro proyecto. Por ejemplo, un ejemplo que me parece que está bueno para entenderlo también es si nosotros agarramos una marca. La marca saca una campaña distinta a la otra. Una va para un lado, otra va para otro, tiene una estética, tiene un concepto mega distinto entre sí. Al final del día, nosotros nos llegue, el mensaje que nos llegue de esta marca, va a ser como muy confuso y va a ser muy poco sólido en relación a que no vamos a entender muy bien y no vamos a identificar muy bien como qué viene a comunicar. Un día es una cosa, otro día es otra. En cambio, si una marca nos trae muchas campañas que son distintas entre sí, pero que todas responden a un mismo concepto de alguna manera, a un mismo hilo conductor, todas las decisiones que toma esa marca, tanto de nivel comunicacional, como visual, como conceptual, tienen coherencia entre sí, su identidad y su mensaje va a ser mucho más claro y va a poder trascender además del producto que vende, ¿no? Entonces, bueno, habiendo entendido un poco cuáles son todos los puntos que toca la dirección creativa y por dónde pasa, ¿cómo empieza uno a pensar un concepto propio sobre el cual trabajar todas esas decisiones y cuestiones, ¿no?
Y acá viene mi primer consejo. Cuando vos vayas a elegir un concepto del cual te vas a agarrar para crear un universo, es muy importante que ese concepto sea lo suficientemente fuerte para poder abarcar muchos formatos adentro de ese mismo concepto, digamos, ¿no? Así como decíamos el ejemplo de las marcas, si vos sos, por ejemplo, un músico, lo ideal va a ser que vos tengas un concepto que sea lo suficientemente amplio para que vos no puedas solo pensar, bueno, cómo plasmarlo en, por ejemplo, videoclips o, por ejemplo, recursos gráficos, sino que lo puedas plasmar en un montón de cosas. Otro consejo de que va de la mano de esto, uno cuando va a elegir un concepto, es muy importante que les prestemos mucha atención a lo que está pasando hoy en día. Es muy importante que le prestemos atención a las tendencias y que veamos qué es lo que están haciendo todos los demás para poder hacer completamente lo contrario. Y para poder justamente llenar un lugar que todavía no está llenado. Y además de eso, es muy importante corrernos de la tendencia, porque para que ese concepto y ese universo que estés creando pueda sostenerse atemporalmente en el tiempo. O sea, pueda de acá a un futuro seguir siendo suficientemente fuerte y lo suficientemente amoldable hacia cual sea la moda del momento. Entonces, si vos agarrás una tendencia de hoy en día como concepto, probablemente el día de mañana, cuando esa tendencia deje de ser tendencia, tu concepto se caiga. ¿Y cómo hace uno eso? ¿Cómo uno genera un diferencial y cómo uno elige un concepto que no esté basada en una tendencia? Es simple, aunque parezca difícil. Para mí es agarrar aquello que te represente más y que parezca más honesto y que te sea más honesto a tu persona y a tus intenciones como artista. Siempre que tu concepto sea honesto y personal y propio, va a ser mucho más fácil no solo sostenerlo en el tiempo, sino la toma de decisiones en relación a ese concepto, porque va a ser fiel a vos, entonces va a ser mucho más fácil. Ahora bien, dicho sea esto, y entendiendo que nuestro concepto tiene que ser no solo fuerte y amplio, sino que también tiene que correrse de una tendencia y tiene que ser personal y honesto, tenemos que entender que la dirección creativa no es el primer paso de todo este proceso. La dirección creativa aparece una vez ya creada una estrategia. No vamos a entrar demasiado porque no es el tema de este episodio de hoy, pero es muy importante entender que nosotros cuando comenzamos con nuestro proyecto vamos a tener que definir ciertas cuestiones en base a quiénes somos como artistas. Nos vamos a tener que hacer ciertas preguntas que determinen cualidades más duras y cuantitativas de nuestro ADN. Por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestro target? ¿Cuál queremos que sea nuestro público? El día de mañana, ¿dónde queremos estar tocando? Por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a determinar ciertos objetivos comerciales como artísticos para que después la dirección creativa pueda responder a esos objetivos. Porque si no hay objetivos, la dirección creativa no tiene sobre qué crear. O sea, la dirección creativa crea en pos de lograr un objetivo de la manera más creativa y copada posible. Pero si no están esos objetivos, no hay sobre qué dirigir, básicamente. Acá creo que también aparece un error muy común, que es el entendimiento de la dirección creativa como la identidad visual. Y acá me parece importante aclarar que la identidad visual, en realidad, va a ser una de las herramientas de la dirección creativa. Yo creo que hoy en día hay muchas personas que comienzan su proyecto artístico y dicen tipo, ok, bueno, voy a crear mi identidad visual. Esta es mi identidad visual. Ok, perfecto, pero si tu identidad visual carece de todos los demás puntos conceptuales que mencionamos anteriormente, no es lo suficientemente sólida y poderosa y va a necesitar de todos esos otros detalles. Entonces, no confundamos a la dirección creativa con la identidad visual, porque la identidad visual es solo una de las herramientas de la dirección creativa y la dirección creativa no compete solo lo visual. Entonces, bien, me parece que es un buen momento para ir a algunos ejemplos de herramientas visuales que usan muchos iconos de hoy en día en su dirección creativa que pueden funcionar como referencias muy piolas y para que entendamos un poco más de qué estamos hablando hoy. Y eso, veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo de herramienta visual en pos de una dirección creativa me parece que puede ser la colorimetría, por ejemplo. La colorimetría es el uso de color para representar sea una era o un producto. Muchos artistas lo usan a su favor de distintas maneras. Por ejemplo, Billie Eilish es un gran ejemplo de uso de colorimetría
para representar sus eras. Cuando pensamos en la primera Billie, en la Billie era 1, pensamos en la Billie color azul. Pensamos en la Billie con pelo azul llorando negro y cómo toda esa era de ella está teñida de azul. Incluso pienso analíticamente la decisión del color azul, ¿no? Es una Billie que también nos trajo por primera vez una popstar un poco deprimida en su adolescencia, hablando de cosas tristes, y el azul está muy representado por la tristeza está muy representada por el azul. Lo pienso incluso en Intensamente, el personaje de Tristeza es azul. Entonces, como también el pensamiento detrás de esa elección de color para representar toda esa era, ¿no? Cuando Billie pasa a su segundo álbum y se tiñe de rubio y hace una diferencia tan marcada de color entre el pelo de azul y el rubio y toda su estética, y su tapa de álbum como con una luz mucho más cálida, con un tono beige, con ella con una actitud más adulta, está marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Y lo estamos entendiendo nosotros como consumidores muy claramente por justamente el uso de color tan radical en esa estrategia. Cuando Billie se compromete con un color, se compromete de pies a cabeza con un color. Entonces, cuando ella está en una era azul, todo es azul. Cuando está en la era rubia, todo es rubio y cálido. Y cuando pasa del azul al rubio, al verde, al rojo, y de repente vuelve al azul con este último disco que sacó, lo que nos está diciendo y lo que nos está dando a entender es que va a haber una vibra del primer álbum y de la primera Billie en este último disco. Y nos está básicamente dando a entender una vibra de lo que va a ser el nuevo álbum sin la necesidad de lanzar, por ejemplo, singles antes del álbum. Lo cual es genial porque ya nos está anticipando algo con un simple uso de color. Y cuando ahora, una vez que salió el disco, podemos entender perfectamente que sí, que hay algo de esa esencia de esa primer Billie, incluso en los recursos musicales del disco. Otra que hace uso de la colorimetría en su carrera es Olivia Rodrigo. En el primer álbum que sacó en Sour, la vemos con un violeta medio claro y todo su universo alrededor de ella es violeta. Todos los productos que saca en colaboración son violetas y demás. Una vez que saca su segundo disco, Guts, usa el uso del violeta, pero un violeta un poco más oscuro y con un acento rojo en su elección de labial. Si nos ponemos a analizar lo que está haciendo Olivia hoy en día y vemos los videos de su tour y demás, podríamos decir que está haciendo una transición del violeta claro al violeta oscuro y del violeta oscuro incluso al rojo, indicándonos así una madurez, no solo con su imagen, sino también musicalmente en cuanto a sus letras y a todo su personaje en general. Y nada, la colorimetría es un punto muy amplio y complejo y rico que podemos analizar, incluso hacer un episodio entero hablando de eso. La segunda herramienta que se me ocurre, por ejemplo, es el uso de una estética preexistente. Lo podemos ver, por ejemplo, muy claro en Emilia, en cómo se ata a la época de los 2000, por ejemplo, ¿no? Esta cosa 2000era donde la vemos desde su puesta en escena, sus outfits, su maquillaje, su música, sus recursos gráficos. Se agarra esta estética y la convierte en propia. Otra que hace esto, por ejemplo, es Sabrina Carpenter, que se agarra de una estética mucho más vintage, algo medio 50, 60 diría, a los tonos de esa época, pastel, selecciones estéticas desde el pelo, desde el maquillaje, desde la puesta en escena, a los objetos a los que se vincula. Otra herramienta visual de la dirección creativa puede ser el uso de objetos estrella. Creo que el claro ejemplo es la moto con Motomami y Rosalía, como en ese momento ella se agarró de la moto para comunicarnos una mujer arriba de la moto empoderada, donde cada vez que alrededor de esa época nos teníamos una campera de cuero motoquera, éramos motomamis. Y donde incluso, hablando de esto el otro día, pensábamos como, ¿qué hubiese pasado si, y volviendo a la colorimetría, ¿no? Como si la tipografía de Motomami en vez de ser roja fuese azul o violeta. ¿Qué hubiese pasado con el mensaje de ese disco? Sería completamente distinto. Y por más mínima que parezca esa decisión, es una decisión muy compleja. Es una de las decisiones de la dirección creativa que nos lleva a recibir el mensaje tan claro de lo que quiso decir Motomami en ese momento y lo que quiso comunicar. Otro ejemplo del uso de objetos, estrellas, por ejemplo, puede ser el disco de
de Catriel y Paco, el último que sacaron, Baño María, donde de repente, agarrándose de este concepto y de este objeto, lanzaron su disco en el Lollapalooza con adentro de un jacuzzi. Otra herramienta visual de la dirección creativa son los recursos gráficos. Creo que el gran ejemplo de esto es Charlie XCX con Brat, ¿no? Como en el mundo de ahora, donde estamos viendo tapas de discos todo el tiempo y donde creo que muchas personas quieren transmitirnos mucho con la tapa de disco, haciendo un uso como casi maximalista de la imagen que nos están dando. Charlie dijo, agarro un fondo verde fluo, le pongo Brat escrito un Arial desenfocada sans serif y ya. Y que cuando hace esto, claro, la gente dice, me estás tomando el pelo, o sea, que ni lo intentaste, que es esta, parece un chiste. Y para nada un chiste, en realidad es una serie de decisiones que se tomaron para justamente transmitir un mensaje y un concepto, y donde esta tapa está haciendo referencia a los flyers de las fiestas y las raves, en donde Charlie pasa su música, a las que Charlie va, donde aparte musicalmente este disco es muy lo que se llama club music, que es como música de boliche, y donde se termina generando de esta tapa, se termina convirtiendo en un elemento gráfico pop, crean un generador donde vos podés escribir lo que sea y se escribe sobre este fondo verde con esta tipografía y donde de repente, claro, las redes se tiñen de este color y de esta tipografía y donde ese verde fluo deja de ser verde fluo y pasa a ser verde Brat y pasa a ser verde Charlie y cada vez que ves verde, cada vez, cuando yo elegí hoy ponerme este suéter de la mañana, dije Brat. Y donde incluso se convierte en un recurso gráfico tan poderoso que otras marcas lo usan de excusa para publicitarse a sí mismas. O sea, es increíble el poder, estas decisiones de dirección creativa y hasta dónde pueden llegar. Creo que Brat también es un episodio en sí mismo porque es muy completa la campaña creativa y de marketing que hicieron. Para terminar con los ejemplos, creo que otra herramienta que puede usarse en la dirección creativa es, por ejemplo, el uso de una temática. Pienso, por ejemplo, en Dillom y su vínculo con la muerte, ¿no? Como de repente toda su gang y su crew es la Rip Gang, su disco anterior se llamó Postmortem, como tiene temas que se llaman Piso 13, Viernes 13, y cómo se apela todo el tiempo como a la muerte y al terror desde sus puestas de escena, de sus videoclips y de su concepto general, y donde queda muy claro como bajo el concepto que crea, ¿no? Y como donde lo podemos asociar muy fácilmente a Dillom, toda esa temática. Pero bueno, nada, esos son algunos ejemplos que me parece que están buenos para analizar de artistas que tienen una identidad muy fuerte y una dirección creativa muy laburada y que están donde están también en parte por eso. Ni siquiera diría en parte, diría en su mayoría por eso. Porque tener una buena dirección creativa y una dirección creativa sólida te posiciona en un lugar muy fuerte como artista. Obviamente, todos los ejemplos que di recién son de artistas músicos, son ejemplos de músicos que lo hacen, y creo que la dirección creativa está tan vinculada al mundo de la música, porque el mundo de la música es la única expresión artística que no podemos ver. Entonces que de alguna manera la industria necesita compensar esa otra falta de sentidos, rellenándola con todos estos otros ítems, tanto visuales como conceptuales, ¿no? Y por eso creo que también cuando pensamos en dirección creativa pensamos en artistas musicales. Pero este episodio no es dirección creativa para músicos, es dirección creativa para artistas. ¿Por qué? Porque un poco mi intención con este episodio hoy, hagas la expresión artística que hagas y sea cual sea tu obra, vos puedas agarrar estas herramientas y llevarla a tu propia trayectoria, a tu propio proyecto. Creo que siempre y cuando como veamos y podamos ver nuestros proyectos desde esta perspectiva más integral y más 360, nuestro proyecto va a ser mucho más rico. Creo que también como artistas nos sirve un montón entenderlo desde este lado para entender un poco también quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y que siempre que tengamos un norte marcado y un norte anclado, nos va a ser mucho más fácil la toma de decisiones que sea. Entonces nada, espero que un poco con este episodio puedan quedarse con eso y puedan como
del otro lado de la pantalla en sus casas, como empezar a pensar sus proyectos así si no lo estaban pensando y empezar a ver cuáles de todas estas herramientas les pueden servir para llevar a su propio proyecto, básicamente. Así que bueno, eso. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya interesado. Creo que quizás hay mucha gente que ya conoce del tema y entiende de todo lo que trata esto, pero creo que hay mucha gente que no. Y bueno, nada, me encantaría que me digan qué les pareció, que me cuenten si se les ocurren otras herramientas de otros artistas que hacen lo mismo y que por ahí hoy no mencioné. Me encanta y me parece re piola poder como interactuar y charlar de estas cosas. Resto y también para que nos manden mensajes sobre temáticas que quieren que charlemos y que se debatan y que traigamos a colación. Eh, y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y espero que les haya gustado. Suscríbanse, likeen, comenten, hiten el clic en todos esos botoncitos de YouTube y Spotify que ya conocen. Y eso es todo por hoy. Muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima, si todo el universo quiere. Adiós.